ahí está, ahora sí. Es 8% de inclinación. ¿Cómo se calcula el 8%? Yo tengo una distancia a cubrir horizontal de 8,5 metros, o sea, 8,5 metros. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el 8% de esa distancia? Es 8,5 por 0,08. Exactamente. Que es igual a 0,60, a x igual 0,68. Bueno, yo hice una ecuación y un despeje de ecuación. Como quieras, regla de 3 o porcentaje directamente en la calculadora, como quieran. Porque aprendimos a hacer el cálculo dependiente, entonces tenemos la fórmula del cálculo dependiente y usé esa fórmula. 0,68, ¿sí? Sería la diferencia que yo iba a tener entre un punto y otro, ¿sí? Entre este punto donde empieza la rampa y cuánto yo me tengo que inclinar. Me tengo que inclinar 0,68 metros, porque estoy trabajando con metros. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? 0,85 sería el 10%, sí, puede ser. Entonces después, o sea, bueno. Entonces yo ya sé que cuando yo trabajo con este triángulo rectángulo, ¿sí? Yo ya sé altura que esta altura es 0,68. Perfecto. Sería el 8% del desarrollo horizontal, ¿sí? Estoy trabajando con pendientes, con porcentajes de pendientes. Perfecto. Entonces ahí tenemos los dos lados. Ahí ya tienen los dos lados. Entonces hacen Pitágoras y ya tienen el que falta. ¿Sí? Que sería la hipotenusa, el largo de la rampa. Que va a dar muy parecida a 8,5, porque como es tan chiquitito el ángulo de inclinación, nada, bueno, da muy poquito. Pero nada, básicamente ese es el cálculo que tendría que aparecer. Ya lo pueden hacer por porcentaje, por regla de 3, multiplicándolo por 0,08, eso como ustedes les quede más fácil, más cómodo. Bien, algo más. Y yo tengo una duda con el que sigue, el de la baranda. O sea, lo hice, pero me llama o sea, me parece, yo fui la que le había preguntado también en un mail como de la altura. O sea, yo lo que calculé, o sea, sé que si la rampa tiene 8,52 más 1,50 m. O sea, son 10,02. Y después calculado tengo 3 barandas de 700 y una de 1000, ¿así sería? Para calcular el tema de los tubos. Vos tenés una baranda que es hecha con tubo de 10, ¿sí? Y 3 barandas más finitas que es la mitad, que son con tubos de 5, ¿sí? Que serían estas 4 que se ven acá, que recorren obviamente todo el desarrollo de la rampa más el descanso. ¿Sí? Sí. Bien. Y sí, serían, digamos, la primera cotiza respectivamente, es que la primera serían 1.000 pesos por metro, el tubo de 10, y 700 pesos por metro el tubo de 5. ¿Sí? Entonces, claro. calculas los metros y los multiplicas por la plata. Ah, está bien. No, pensé que no puede ser tan sencillo y le buscaba la vuelta. Es así de sencillo. Digamos, después cuando uno tiene una obra que es como tan compleja, justo, es más, hoy a la tardecita estuve como calculando varias cositas así de cómputo de materiales, y entre malla y esto y lo otro, o sea, esto es muy sencillo porque es una baranda, ¿no? Es como fácil. Pero cuando uno tiene una obra y tiene que calcular tantas cosas, ahí uno ya se entra a perder entre tanto precio, tanto longitud, tanto, que bueno, nada, está bueno como ir de a poco ejercitando, pero sí, así de sencillo, no tiene más. No, o sea, está buenísimo, pero uno a veces capaz le busca como el rebusque, bueno, a ver dónde dónde tengo que prestar atención, que acá. Está bien, listo, perfecto. Sí, siempre me dicen eso como que... ¿Me lo puede explicar otra vez, profesor? Porque no lo entendí. Dale. Vos tenés esta baranda, ¿sí? Perdón, esta rampa. Sí. Le vamos a colocar la baranda, que sería la fachada, ¿sí? Entonces vamos a tener un caño. Pero vamos a hacer una recta, porque si no... Voy a tener un caño. Sí, como la baranda que mostró. ¿Sí? Así y así. ¿Sí? Y después vamos a tener otros 3 caños, ¿sí? Sería como el modelo de la baranda, ¿sí? Otros 3 caños exactamente iguales, que son más finitos, que van acá abajo, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga que comprar para fabricar esta baranda, ¿sí? Tengo que calcular qué cantidad de metros lineales yo necesito del caño más grueso, que sería el de 10,
qué cantidad de metros lineales yo necesito del caño más finito, que sería el de 5. ¿Sí? Entonces, yo debo conocer el desarrollo de la rampa, o sea, esto, porque si lo hago con 850 me va a quedar corto. Y acá en una baranda, sí, 2 centímetros me hacen la diferencia. Porque me llega a quedar mal, digamos, hay 2 centímetros de diferencia y me calza mal la baranda y desaparezcan del país. Porque es bastante costoso una baranda, bueno, entonces acá sí los centímetros tienen importancia. Entonces, no sé qué me había preguntado, no me saltó el nombre, creo que Jennifer puede ser. Sí, Jennifer. ¿Entendiste ahí? O sea, vos tenés que calcular la cantidad Sí. de metros lineales y después agregarle, sí, estos 150 centímetros o 1,5 metros, ¿sí? Para continuar con el desarrollo de la baranda. ¿Sí? Nada más que eso. Ay, perdón, yo me perdí. No entendí lo de los 2 centímetros. No, que digo, creo, alguien me dijo que daba 8,52 el desarrollo de la... 8,52 y no entendía eso. Bueno. Eso me dio a mí, pero puede ser que esté mal. Pongámosle que da 8,52 y yo, bueno, tengo 2 centímetros de diferencia entre lo inclinado y lo que es recto, que sería 8,50, ¿sí? Son 2 centímetros nomás, que es así, o sea, es nada. Pero bueno, en una baranda que es como algo tan puntilloso y que tiene que quedar ahí medio como al centímetro, sí hay diferencia, ¿sí? Así que siempre tomando la inclinación, ¿sí? Por eso los parantes no los incluí porque me decía, bueno, parante nada, agarro la altura y siempre es la misma, por más que esté inclinado o no, no va a cambiar. Bueno, nada, eso ahora, ¿entendido? Jennifer y Silvina. Sí. ¿Sí? Otra pregunta. En el 2, que teníamos que observar la imagen y sacar el cálculo para todas las paredes, vendría a ser de la planta, ¿no? Que nos puso. Sí. Solo de las También hay que calcular lo del baño. No, solo las exteriores. Porque como no les puse medidas exteriores, digamos, trabajamos solo con el exterior. Sí, solamente fue... Claro, yo porque no tenía medidas y no sabía cómo... No, si no hay medidas quiere decir que esas no van. Sí o sí es el exterior. Porque como estamos trabajando con el techo, era lo de adentro medio que no importa. ¿Algo más? ¿El resto todo bien? Y por las dudas, profe, de ese mismo ejercicio le consulto. Vale, sí. ¿Se me escucha bien, perdón? Sí, perfecto. Yo te escucho bien. Ok. Yo tenía la misma pregunta del baño, que ya la resolvió, y por las dudas le pregunto si la pared del fondo va como está marcada ahí en 420, o sea, son todas de 3, y la del fondo es importante hasta arriba, esa es mi pregunta, porque es por un tema constructivo que no termino de entender todavía. Okay. Esta pared, que sería la pared de frente, tiene una altura de 3. Esta otra pared, podemos considerar que tiene una altura de 4,2. ¿Sí? Perfecto. Y después, estas dos, que serían como las paredes laterales, si se quiere, de la casa, no van a tener una altura uniforme, sino que van a tener esta forma. Tremendo. ¿Sí? Va a ser como un cuadrilátero, pero no va a ser un rectángulo o un cuadrado. Como pasa con las paredes de frente, que sería esta, y la de contrafrente, que sería esta. ¿Sí? Después, si el proyecto requiere, porque está pensado así, hacer la nivelación y, digamos, poner las paredes a nivel, bueno, eso es como una cosa extra. Pero acá, en realidad, lo que, como no aclara nada, lo que se pide es calcular con esta forma, ¿sí? De la pared completa, hasta ahí. Sin meternos al detalle de muro de carga ni nada de eso, ¿no? Porque ustedes están recién ahora arrancando y no les voy a dar tanto detalle constructivo. Así que es como más que nada para poder reconocer que yo tengo un rectángulo acá, ¿sí? Entonces yo creo que para la superficie de esa pared tengo que trabajar como con dos polígonos, con un rectángulo y con un triángulo. ¿Sí? Que el triángulo sería así y acá. ¿Sí? Entonces calculo la superficie de uno
le sumo la superficie del otro, o sea, esta sería la superficie del rectángulo, que es la más fácil. Esta es la superficie del triángulo, ¿sí? Entonces necesitaría conocer esta partecita, bueno, y algunas cuestiones, ¿sí? Pero las dos paredes laterales tienen como esta forma. Son cuadriláteros, pero con esta forma. La pueden calcular así, o la otra forma, digamos que por ahí les es más fácil, es por sustracción. Es decir, yo considero que todo esto es un rectángulo que mide 4,2 de alto, ¿sí? Y después, a ese rectángulo, ¿qué hago? Le saco y le resto esto. ¿Sí? Le resto el triángulo que me sobra. Sería, y me queda así. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, una última pregunta. Dale, sí, aprovechen hoy que... En el último, en el que hay que calcular la porción del terreno BCD. Sí. Una consulta, por más, a ver si yo puedo acá. Acá. Quiero escribir, no sé si se va a ver. Por más de que yo... ¿Querés escribirme en mi pantalla? Sí, ahí podés. Sí. Ahí está. O sea, yo para calcularlo tracé una punteada ahí como para tratarlo como dos triángulos. Bien. Por más de que yo, o sea, de que cruzo esa ahí, o sea, el de arriba, el ABD, no me queda rectángulo, ¿no? No. Ah, no, está bien. Listo. Siempre recuerden todo lo que sea cuadrilátero, pentágono, hexágono, cualquier polígono lo tienen que triangular para poder justamente usar todo lo que trabajamos y lo que vimos de triángulos. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Obviamente, ojo, porque a veces, bueno, acá no es el caso, pero a veces sí es el caso. Fíjense que en este problema, pues yo a veces en los parciales me ha tocado que yo les daba como dato, le decía, bueno, por ejemplo, el ángulo A vale 32, ¿sí? Entonces, este angulito yo ya lo tengo como dato. Entonces, ¿qué es lo que hacían mal? Que en realidad no era mal, pero es como que se la complicaban de gusto. Lo que hacían era, ¿qué cosa? Triangulaban el cuadrilátero como yo les pedía, pero lo triangulaban de esta forma. ¿Sí? Ahí tienen dos triángulos, sí, tienen dos triángulos. ¿Se puede trabajar con las herramientas que vimos? Sí, se puede trabajar. Pero van a tener que hacer 700.000 pasos. ¿Sí? Que lo podrían hacer en 2 pasos, lo van a hacer en 20. ¿Sí? Porque están rompiendo el angulito ese, ¿sí? Que me está dando el ejercicio como dato. Entonces siempre recuerden triangular con, digamos, con los datos a su favor. ¿Sí? Si hay un ángulo que me lo está dando de dato el ejercicio, no rompan ese ángulo con una línea cuando triangulan, sino que triangulen en la otra dirección, como Ornella lo marcó recién. O sea, ahí. ¿Sí? Nada, esa aclaración. Profe, yo una última consulta. Sí, dale. Del 1A. Ahí vamos. No sé si es puntualmente como lo imagino, puede darse, pero ya me da raro que el triángulo del lado derecho me da el lado más largo, en número me da más corto que el izquierdo. O sea, como son dos triángulos independientes, ¿puede ser viable eso? O sea, porque yo lo veo y digo, tiene que ser más largo el derecho que el izquierdo, por un tema de forma, pero... Este de acá te da más largo que este de acá. Sí, exacto. ¿Al resto le pasó lo mismo? Después yo verifico y por separado me dan bien. Pareciera que está bien, pero o estoy haciendo algo mal. No, igualmente ¿Cómo? ¿Cuál le dio, perdón, no escuché, cuál le dio más largo? El número del triángulo derecho... O sea, ese lado te dio mayor... o sea, un número menor al izquierdo. Porque yo después lo que hice fue a su vez subdividir el triángulo derecho para sacar la diferencia de ese lado que no tengo la medida. O sea, me parece que me compliqué mucho. Sí, creo que sí. A mí me dio que el izquierdo me da 9, no sé si está bien, ¿no? Me da 9,26 y el otro 9,32. O sea, me da más grande. Creo que estaba más grande. Sí, me da más grande. Pero bueno, lo reviso. A mí el primero muy poca diferencia, igual, muy poca diferencia. Hay muy poquita diferencia, eso sí. Pero... 9.28. Sí, yo tengo poquita diferencia, pero invertida. 9.28 y 9.23 me dio a mí.
Mi 9.26 y 9.32. Bueno, andan todos cerca, puede ser. No tengo exactamente el resultado. Sí es real ¿cómo se llama? Que hay re poca diferencia entre uno y otro. Sí, digamos, esto no está a escala. Exactamente. Sí, eso sí. El dibujo está como... Y yo cuando me dio tan poquito dije, no, algo hice mal. No, Porque todos los no me parecía que haya tanta diferencia a la vista con los resultados. Todos Después los lo hice de vuelta y digo, no, así. que vean en matemática no están escalados. Okay. A menos que sea una planta que sí está escalada. Un esquema por lo general no va a estar escalado, sino está como acomodado para que se reconozcan los tamaños y las cosas, pero no seguían. Igual, profe, a mí me pasó como Valeria, el del triángulo más grande, o sea, el de 6, 8, el lado que me falta me dio 9.24. Ese lado que está resaltando en rojo me dio 9.24. Ok, y el del otro triángulo me dio el marrón 9.28. O sea, distintos números capaz, pero sí me dio más al revés. Sí. Bueno, manden como lo hicieron, o sea, si ustedes chequean y ven que está todo bien, déjenlo como está. Total, es un trabajo práctico y es una nota conceptual, digamos, de la cursada, así que no se hagan problema, y si hay algún error, les marco donde esté el error. Bueno, pero, profe, digamos, estaban preparados. El procedimiento, igual yo lo voy a revisar porque entiendo que está mal, pero si está invertido, me parece que raro que hayas tenido que dividir el triángulo en dos, porque está preparado justo para hacerlo directamente. O sea, como no tenía Sí, como me faltaba ese pedacito para sacar el perímetro, tuve que pero digo, subdividir, y ya ahí me pareció que estaba algo mal. No, es solo un esquema. Después revisarlo y si ves que los teoremas cumplen, listo, está bien. No hay problema. Claro, porque el B lo hice yo con el seno. ¿Cuál? ¿Puede ser? Con el seno, el B, perdón, porque yo lo tengo así marcado. El de la izquierda, ese. el de la derecha. O sea que voy a pintar en rojo. Ese lo hice con el seno yo. Ok, Lumira, sí, ya está. Con teorema del seno. Sí, se puede hacer con teorema del seno. Sí. Como tenés el ángulo y su opuesto, lo puedes hacer con teorema del seno, no hay problema. Y de acá no pueden hacer teorema del seno, pero sí pueden hacer teorema del coseno. Entonces con eso ya calculan los lados. Sí, es como un teorema para cada uno. Profesor, vuelvo al 3C, hay que hacer el área. 3. En el 3C hay que hacer el área de 1 y después lo multiplico por la cantidad que tengo. Sí. Como es equilátero, o sea, es 3 por 1. Iguales. Así que... O sea, porque al hacer el área me hace 3, o sea, tipo, me quedan 3 y después por 1, porque 3 menos 2, 3 menos 2, 3 menos 2, ¿así? Sí. Ok, no, está bien, porque digo, capaz algo estoy así, te le estoy pifiando. Si te entendí lo que me dijiste, sí. O sea, son todos iguales. Este igual que este, igual que este, igual que este. Claro, entonces cuando hago el área, o sea, siempre repito la ecuación, es 3 menos 2, 3 menos 2, 3 menos 2. O sea, tipo, porque calculo P me da 3. Sí. Y después le saco la raíz. Si no, digamos, el que quiere puede considerar... pero... Sí, bueno. Tiene la medida esta. Pueden considerar este rectángulo, hacen base por altura acá, y ya tienen, digamos, todo el rectángulo. Y después le agregan este pedacito, completo. ¿Sí? ¿Por qué completo? Porque como este de acá es igual al blanco que tengo acá, ¿sí? Sería como agarrar este gris y enchufarlo ahí. ¿Sí? Sí, entiendo. Le agrego ese pedacito y me queda completo un rectángulo de esta forma. ¿Sí? Y esto no va. ¿Sí? Eso como ustedes lo manejan como quieran. Muy bien, ¿alguna más o arrancamos con los vectores? Profe, yo tengo dos consultas que nada que ver. Pero, porque la clase pasada fue mi primer clase, así que así vengo. Bien. Con los trabajos prácticos, hay un trabajo que yo me fijé que tengo 28 días atrasado la entrega.
No, O sea, no, cuando entré ya al trabajo, no sé. no. A ver, eso que está atrasado la entrega es porque vos entraste a descargar el trabajo, por eso les decía, la tarea esa está armada para el grupo no mayo, o sea, los que arrancaron en marzo, que entregaron el trabajo hace como un mes. Entonces, el trabajo es el mismo, lo pueden descargar de ese mismo link. Ustedes me dijeron, ¿es el mismo? Sí, ¿lo vamos descargando? Sí, el que quiera arrancar a hacerlo, lo puede descargar de ahí. Yo ahora les voy a armar un nuevo link que para ustedes, que va a decir Grupo Mayo, trabajo práctico número 1, y me lo van a subir ahí. Y ahí están los días reales de ustedes. Ok, que todavía no está en el campus. No, eso. hoy se abre. O sea, termina. Ok. Por eso todavía no lo. Okay. No. Por eso tenés tantos días atrasados, porque es para el otro. No, porque armé un Zoom con Evelyn porque me pasaba lo mismo en varias materias. Y le digo, ¿qué hago con todo esto? Y me dice, habla con los profes, a ver qué te dicen, qué sé yo, no sé. 3 del 5 fue la fecha de entrega del grupo no mayo. ¿Sí? Claro. Así que bueno, nada, ustedes obviamente tienen 14 días a partir de hoy. O sea, lo entregan el 15, hasta el 15 de junio tienen para entregar este. ¿Profe, hay examen? Sí, pero va a ser en julio, o sea, falta bastante. Bueno, y la otra consulta es, en la clase anterior había algunas personas que le daban distintos resultados a la calculadora y usted les mostró una forma de configurar algo. Ah, sí. Porque arriba aparecía una D o una R. Una R, sí. ¿Qué tiene que aparecer, la D o la R? La D. Porque la R son radianes. Si tenés la D, está todo bien, vas bien. Si tenés la R, sí, vas a calcular. Listo, ahí está. Porque si no voy a empezar con todo y voy a hacer cualquier cosa. Ok. Gracias. De nada. ¿Algo más? ¿No? ¿Arrancamos? ¿Están preparados? Bueno. Esta unidad es un poquito más densa, bastante más densa que la primera. Es toda geometría, que es lo que vamos a ver de acá hasta la mitad de año, pero nos va a servir para hacer el trabajo práctico final, que lo vamos a empezar a hacer después de las vacaciones de invierno, que ustedes creo que no van a tener. Así que, nada, en el caso de ustedes vamos a empezar, más o menos calcúlenle agosto. Ese trabajo práctico tiene que estar hecho y entregado antes del final, o sea, cuando termine el final de la cursada. Vamos a tener instancias de correcciones, como les conté el primer día, es un trabajo práctico, y para poder rendir el final, digamos, gran parte del final va a ser la defensa y la entrega de ese trabajo práctico. ¿Sí? Entonces, para poder hacer ese trabajo práctico, varias de las cosas que ya vimos en recién topografía, en la unidad número 1, ya tiene para aplicar, ¿sí? Tiene para ir reconociendo elementos y ustedes decir, bueno, a ver, de este edificio que yo planteo que va a ser una especie de lugar donde se puede realizar deporte, deportes en general, bueno, entonces tienen como libertad de forma de cualquier tipo, es como la geometría, pueden usar la que quieran. Yo apunto a que no usen un cuadrado ni un rectángulo, ¿sí? Digamos, pues siempre pasa en matemáticas que la cursada se hace medio aburrida porque es como todo tan numérico y tenemos cursadas divertidas como diseño y hacen la maquetita y corrigen el plano. Son bastante más estresantes, pero bueno, es como más práctica y más llevadera. Entonces, en matemáticas siempre intenté como ir volcándola a algo lo más práctico posible. Y en el verano, con otro curso, hicimos este tipo de trabajo y la verdad que dio excelentes resultados y llegaron a muy buenos resultados. Más allá de que también se abre un poco la cabeza de cada uno de ustedes y empiezan como a pensar en formas distintas a las que uno ya está acostumbrado, que son cuadrado, rectángulo y triángulo, ¿sí? Bueno, esas formas se llaman superficies cuádricas. Para empezar a ver superficies cuádricas, antes de las cuádricas, que es lo último que vamos a ver antes de largar con el trabajo, que son superficies tridimensionales, vamos a ver superficies en 2 dimensiones que se llaman cónicas, que serían como tipo las hijas de las cuádricas. Antes de ver superficies cónicas, necesitamos hacer todo un paneo general, digamos, un repaso de todo lo que es la espacialidad, que la vamos a dividir en 2 partes. La primera, que la vamos a empezar a ver hoy, y la clase que viene también, que habla sobre el elemento de geometría
súper importante y fundamental que se llama vector, que ustedes sin saber lo están aplicando en estructuras. Porque física, ustedes no tienen física, ¿no? Tienen directamente estructura. Bien. Sí. Entonces, en estructura ustedes están trabajando con fuerzas colineales, con fuerzas paralelas, con fuerzas perpendiculares, como están trabajando o van a trabajar en estructuras a futuro que vienen, digamos, el viento y demás. Y ustedes trabajan con vectores, porque todas las fuerzas son vectores, y trabajan con vectores ya, digamos, resueltos, como dados. Cuando ustedes les dicen que tienen una losa y sobre esa losa, no sé, apoyan, tenemos el peso propio de la losa, empezaron a ver algo, ¿qué vieron en estructura? A ver si me ponen rápidamente en programa. Estamos con reacciones ahora. ¿Con qué? Reacciones de vínculo. Reacciones de vínculo. Bueno, O sea, vimos la carga, vimos las cargas, o sea, vimos cargas puntuales y ahora estamos en reacciones de vínculo. Perfecto. Bueno, vieron que tienen cargas puntuales, cargas distribuidas que después se transforman en una puntual, y tienen como flechitas que van bajando, digamos, que son como los distintos pesos que va recibiendo la estructura, digamos. Bueno, después tenemos otras flechas que van para arriba, ¿sí? Que son las reacciones de vínculo, ¿sí? Que sería la representación de la fuerza que hace la columna, porque en realidad yo estoy viendo que está todo quieto, pero la columna se está moviendo para arriba y el piso se está moviendo para abajo. Entonces, como digamos, se contraponen, y bueno, no me voy a meter en terrenos de estructura, pero en realidad es así, digamos, el equilibrio es tan básico como 50 kilos para arriba y 50 para abajo. ¿Bien? Todo eso son todos vectores. Nosotros en matemática lo que vemos es la parte más como algebraica, es como vamos más a la parte del álgebra y analizamos los vectores como desde otro lado y los estudiamos y los desarrollamos un poquito más. Así que bueno, vamos a empezar con eso. Vamos digamos, lo básico, recontra básico de geometría, de la geometría en general. ¿Cuál es el elemento más chiquitito que ustedes conocen de geometría? Y empiezo a compartirles. ¿El punto? Perfecto, el punto. El punto es digamos, la mínima expresión geométrica que yo puedo tener. ¿Ahí están viendo GeoGebra? Sí. ¿Sí? ¿Lo ven bien? Sí. Bien. Sí, se ve. Sí, sí. Genial. Para yo empezar a trabajar con la geometría, ¿sí? Y para ir metiéndonos como de a poco en todo lo que es el estudio espacial, en la parte de matemática, necesito sí o sí conocer primero cómo se forma el espacio de 2 dimensiones. El espacio de 2 dimensiones yo lo voy a generar por medio de 2 rectas numéricas, que son las 2 que ven acá. ¿Que cómo se llaman? Más conocidos como estos 2 con numeritos que cruzan acá. X y Y. Muy bien, eje X y eje Y. Ejes. Ejes o ejes cartesianos o ejes de algo, pero bueno, ¿sí? Ejes X e Y, ejes cartesianos son como las 3 más conocidas. Entonces, ¿qué particularidad tienen los ejes cartesianos? Que van a tener un centro, ¿sí? O sea, que se van a cruzar en el cero, que se llama centro de coordenadas, ¿sí? O intersección de ejes cartesianos, pero nosotros lo vamos a llamar centro de coordenadas, ¿sí? O cero. Y a partir de ahí, yo voy a tener como 4 semirrectas que salen en direcciones perpendiculares. ¿Qué significan direcciones perpendiculares? Que el eje X con el eje Y forman 90 grados. Bueno, eso además está decirlo claramente. Claro. ¿Cuáles son esas 4 semirrectas que salen del cero? Tenemos 2 semirrectas que tienen la misma dirección, pero de distinto sentido. Digamos que sale una para la derecha. Positivos y negativos, ¿no? Muy bien. Y ahí es donde yo empiezo a numerar y empiezo a poner números enteros, números decimales, como ven acá que me voy acercando, ¿sí? O números fraccionarios. Bueno, puedo trabajar en cualquier campo numérico. Pero van X positivo para aquel lado, X negativo para la izquierda. Cuando voy para arriba, que tengo direcciones verticales, tengo la Y positiva hacia arriba, la Y negativa hacia abajo. ¿Bien? Entonces, para yo ubicar el punto, ¿sí? Vamos a ubicar, por ejemplo, el punto A, yo voy a nombrar los puntos con letras mayúsculas, y para yo ubicar los puntos en el espacio, ¿qué necesito? O sea, ahí me dicen, bueno, ubicamos un par, o sea, un par XY. Muy bien.
un par ordenado se llama, perfecto, que es un par XY, ¿sí? Para los que no saben o no se lo acuerdan, fíjense que yo ahora voy a ubicar un punto ahí, ¿y cuál va a ser ese par ordenado? Del punto Es el punto 3, punto y coma 2. Perfecto. Acá a la izquierda, fíjense que tenemos como el resumen numérico de todo lo que yo voy haciendo en el espacio, en el gráfico. Tenemos que el punto A tiene, digamos, responde al par ordenado 3, punto y coma 2 o 3,2. ¿Sí? Donde el 3 corresponde al eje X y el 2 corresponde al eje Y. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que siempre recuerden que los puntos yo los tengo que considerar que se empiezan a mover desde el 0, 0, o sea, desde ahí. Entonces, me moví 3 unidades en el X positivo y 2 unidades, ¿sí? Es tipo la batalla naval, este es como el clásico ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre, 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 para yo tener un punto, necesito su par ordenado. Más conocido, nosotros le vamos a llamar coordenadas. Cuando llegue a las coordenadas del punto, van a ser estos dos números, ¿sí? Que me forman el punto y que me dicen dónde va a estar ubicado ese punto. Las coordenadas, como les decía, pueden ser cualquier tipo de números. Vamos a poner algunos ejemplos de números enteros, así es más fácil. Ese punto, que sería el punto B, está ubicado en menos 2, menos 2. Menos 2 en X, menos 2 en Y. ¿Sí? Este punto que está acá... Pasaría la línea. ¿Cómo? Pasaría la línea ahí, entre punto A y B. No, estos son puntos sueltos. Todavía no los unimos, no hicimos nada. ¿Sí? Estoy tirando puntos en el espacio. Acá vamos a tirar otro, sí, bueno, y voy tirando todos los puntos en el espacio. ¿Está bien? ¿Alguna duda de ubicación de puntos? ¿Todos tienen claro bien qué es el par ordenado y toda esta cuestión? Perfecto. Entonces, ahora agrandamos un poquito más como los elementos, pasamos del elemento básico, que es un punto, a otro elemento que es un conjunto de puntos, ¿sí? Finito. ¿Cuál se llama? El conjunto de puntos alineados finitos, o sea, finitos que no es infinito, tiene origen y que tiene final. Perdón, cuando se pone las coordenadas del punto, por ejemplo, como está ahí en A, en B, siempre primero se pone el horizontal y después el vertical. Siempre primero el horizontal, después el vertical. Siempre es como una regla, siempre así. Siempre, absolutamente siempre. Si no, los vas marcando al revés. Siempre es en orden alfabético. Siempre es X, Y, y si estaríamos en un espacio tridimensional que está la letra Z, último va la Z. Pero siempre el orden es X primero y segundo. ¿Sí? Y Z tercero. Como acá estamos en 2, tenemos X, Y. Siempre ese orden. Muy bien. Entonces tenemos el siguiente elemento que es un conjunto finito de puntos alineados que se llama... ¿Vector? Parecido. Se me trabó el GeoGebra. ¿Cómo se llama? Un conjunto... Ahí, ese. Una línea. La recta. Una recta. No. Segmento. Muy bien. Segmento. ¿Sí? Se llama segmento. Ojo, no es lo mismo segmento que recta o que línea. Línea es como... Habla más de una posición en el espacio, pero no es un elemento en sí. La recta sí ya es un elemento. ¿Qué pasa con la recta? Una recta, por ejemplo, que pasa por A y por B, fíjense que es un elemento infinito. ¿Sí? Es un conjunto de puntos alineados, pero infinito. Ya no es finito como el segmento. ¿Está bien? Entonces, nosotros para ver los vectores nos vamos a quedar más con el segmento que con la recta. ¿Sí? La recta no la vamos a utilizar, está cursada, así que vamos directo con el segmento. Entonces, ¿qué diferencia hay entre, no sé, para los que saben qué es un vector, alguien sabe qué es un vector, o les suena, o por lo que les dije recién sobre estructuras? Me parece que no. ¿No? ¿Vector no es el segmento entre dos puntos? No, el segmento entre dos puntos es un segmento, porque el segmento siempre está entre dos puntos, como tiene un origen y un final. La diferencia, digamos, lo que caracteriza al vector, es que ese segmento
Si Pablo dibujó un vector BD, por ejemplo, y ahí tenemos, ¿qué diferencia hay? Bien clara entre el AB y el BD. ¿Qué tiene el BD? Y La Uno dirección. tiene un negativo, sentido. final y el otro no. Hablaron como 8 juntos y no escuché uno. Dirección. Bien. Ahí alguien se me adelantó. Que uno tiene principio y final y el otro solo principio y no tiene final. Hay una aclaración. No confundan el vector con una semirrecta, ¿sí? Porque en realidad se dibuja parecido, pero la semirrecta es lo que dijo alguien por ahí recién, que es un punto de inicio y se va hacia el infinito, pero no tiene final. El vector sí tiene final, ¿sí? Este vector arranca en B y termina en D, ¿sí? Que tiene dirección. Muy bien, que está dirigido para algún lado, ¿sí? ¿Cómo se ve eso? Y porque veo que acá hay una flecha, ¿sí? No hay una línea sola. Entonces, cuando yo veo que hay una flecha, quiere decir que estoy hablando de un vector y no de un segmento. Entonces, la diferencia, y esto nos sirve para hacer una definición rápida de vector, podemos decir que un vector es un segmento orientado, es como que tiene una orientación en el espacio, o sea, ese segmento va para algún lado. ¿Bien? Entonces, este segmento ya no lo usamos más, ¿sí? Nos quedamos con el vector. El vector súper fundamental e importante que reconozcan y entiendan dónde empieza y dónde termina, ¿sí? Entonces, este vector, como dice acá a la izquierda, es un vector BD, ¿sí? Se escribe BD y se pone una flechita arriba. Sería un vector que tiene inicio en B y final en D. Dentro de los vectores vamos a encontrar 3 elementos que me definen a un vector, que ahí recién algunos los mencionaron. ¿Qué tiene el vector como elemento, digamos, que tenemos que manejar bien esas 3 cosas? Primero, es negativo. ¿qué dijeron recién hace un ratito? ¿Es negativo? No, Negativo. Sí, puede ser, pero no hay vectores negativos en realidad. Pero ahora eso tiene que ver con el segundo elemento. Pero hay un primer elemento que ustedes lo nombraron hace un ratito, que empieza con la letra T. es definido. La dirección. Está dirigido, ¿sí? Ojo, porque muchas veces confunden y dicen, yo les digo, ¿cuál es la dirección de este vector? Y me dicen, la dirección es BD, o sea, arranca en B y termina en D. Ojo que eso no hace referencia a la dirección, sino que la dirección es como la recta de acción, digamos, es donde se desarrolla el vector. Podemos decir que la dirección del vector es esta recta que ven acá, ¿sí? Es la posición que tiene ese vector, o sea, esa flechita dentro del espacio. Esa es la dirección. ¿Bien? Sería esa que está marcada ahí. Entonces, el vector tiene esta dirección. La dirección, obviamente, no es un número, que yo digo, sí, tiene dirección 4. ¿Sí? La dirección, al ser una orientación en el espacio, tiene que ver con un tema de ángulos y demás que nosotros no nos vamos a meter tanto en eso. Solamente sepan que la dirección es la ubicación dentro del espacio. Segundo elemento es el sentido, y acá sí es donde aparece la flechita, ¿sí? Ojo, recuerdo, no es lo mismo dirección que sentido. Entonces, este vector tiene sentido BD, ¿sí? Me está diciendo que arranca en B y termina en D. Si yo cambio el vector y lo hago para el otro lado, ¿sí? Que lo hago como contrario, con un sentido contrario, que vamos a dibujarlo ahora, la dirección, ¿es la misma o no es la misma? Voy a apagar el vector que tenía recién y nos quedamos con el vector nuevo. ¿Sí? No es la misma, ahora es de B. La dirección. Ahora es descendente, ¿no? Y antes era ascendente, tal vez. La dirección sería la misma, pero el sentido en sí. Muy bien, la dirección es la misma porque, digamos, la flechita está en el mismo lugar, está ahí como congelada en ese lugar, no se movió, el ángulo que forma con los ejes es el mismo. Lo que sí cambió es el sentido, que es lo que dijo Karina recién. Antes era BD y ahora es D. Antes era BD, sí, y ahora es DB. ¿Sí? Es como que se dio. Lo que dijo Pablo, que antes era ascendente, descendente, bueno, eso no nos vamos a meter tanto en ascendente, descendente, porque en realidad eso es de otra cuestión.
Pero nada, el sentido lo marcamos con dónde empieza y dónde termina, ¿sí? O sea, este es el sentido de B. ¿Está bien? Bien, volvemos al que teníamos antes. Y por último, ¿cuál es otro elemento? A ver si se les ocurre o alguno lo sabe. Tenemos dirección, sentido y... Distancia. Muy bien. La medida, pero no sé cómo se llama. La medida, que la palabra oficial, muy bien, distancia, medida, es módulo, se llama. ¿Sí? El módulo de un vector. ¿Bien? Entonces tenemos dirección, sentido y módulo. Esas son las tres cosas que tenemos que aprender y saber y manejar bien. ¿Cuál es el módulo? Es lo que mide un vector. ¿Bien? Y si se fijan, ¿sí? El módulo podemos decir que es la distancia que une ¿a quién? B y D. El largo del vector va a ser la distancia que une BD. ¿Sí? Obviamente yo no puedo con una regla venir y decir, bueno, sí mide tanto, más o menos a ojo me da 4,2 centímetros. ¿Sí? Porque es como medio impreciso. Entonces, siempre... ¿Cómo? Con las coordenadas que nos da la medida. Claro, tiene que ver con las coordenadas. ¿Sí? Por eso les digo que es muy importante dónde empieza y dónde termina. Por eso es muy importante las coordenadas. Entonces, fíjense que esté donde esté el vector, siempre yo puedo lograr, haciendo esto, ¿qué cosa? Ahí está medio como, capaz que alguno se da cuenta por dónde viene la mano. Es como algo que está en todos los lugares de la matemática. Por eso es que lo empezamos a ver siempre como dentro de la unidad 1. ¿Sí? ¿Qué es eso? Ahora. Un triángulo rectangular. Porque es un triángulo rectangular. Muy bien. Entonces, fíjense que el vector, así como inclinado, me está haciendo de... ¿Qué cosa? Me está haciendo de hipotenusa. De un triángulo rectángulo. Entonces, a partir de todo un estudio de Pitágoras, ¿sí? Yo voy a poder calcular este módulo. ¿Sí? Yo voy a poder calcular este módulo. O, lo que es lo mismo, les dijimos recién, la distancia entre puntos. Entonces, para calcular el módulo de un vector, que lo vamos a usar más adelante en otra cosa, pero necesitamos saberlo, recuerden ese tema de la distancia entre puntos. Entonces vamos a empezar en la clase de hoy viendo cómo se calcula la distancia entre dos puntos cualquiera en el espacio. Vamos primero a calcular AD, la distancia que hay entre A y D. ¿Cómo calculo eso? Hay una fórmula de distancia entre puntos, que la voy a escribir acá, que me dice que la distancia, no, la voy a, perdón, la voy a tener que escribir con esto, porque es A de raíz cuadrada, y esto lo malo que no tiene esto es que no tiene editor para hacer ecuaciones matemáticas, pero bueno, vamos con el mouse, mano alzada. La distancia entre puntos, ¿sí? Va a ser igual a la raíz cuadrada de la coordenada x de uno de los puntos menos la coordenada x del otro punto, ¿sí? O sea, una resta al cuadrado, más la coordenada y de un punto menos la coordenada y del otro punto, que acá yo estoy viendo A y B porque le llamamos A y B a los puntos que vamos a usar ahora. ¿Sí? Pero si el punto se llama D o C, obviamente ahí va a decir XC o X. ¿Sí? Una vez que hagan un par, después no hace falta, les sale solo. Entonces, vamos en orden. Yo tengo que calcular esta distancia, desde A hasta este punto AD, desde A hasta D, o sea, desde acá hasta acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de A? Habíamos dicho que eran 3 para X, 2 para Y. 3 y 2. ¿Sí? Y las coordenadas del punto B es menos 2, menos 2. Menos 2. Muy bien, lo tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, ahora es restar. Si yo hago la distancia entre B y A,
es lo mismo decir la distancia desde B hasta A que desde A hasta B. ¿Sí? No importa cuál tomo como inicio o final, porque no estoy trabajando con vectores, estoy trabajando con distancia entre dos puntos. ¿Sí? Entonces, estas restas, ¿sí? Puede ser xb menos xa, es lo mismo, ¿sí? Eso lo eligen ustedes. Lo que sí tienen que respetar es que si ustedes acá ponen xa, ¿sí? Menos xb, el otro paréntesis tiene que ser ia menos ib. ¿Sí? No pueden intercambiar, digamos, poner en un paréntesis xa menos xb y en el otro poner ib menos ia. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora reemplazamos los numeritos, o sea, las coordenadas, ¿sí? Y ponemos, a ver, ¿cuál es la coordenada xa? Es la coordenada x del punto A. O sea, 3. vengo al punto A, me fijo que es 3. Muy bien, entonces acá voy a poner 3. ¿Sí? A la coordenada x del punto A le voy a restar la coordenada x del punto B. ¿Qué cuánto vale? Menos 2. Menos 2. Y ojo, porque acá yo tengo menos menos 2, pues estoy restando un negativo. ¿Bien? Y ahí, bien, y ahí eso se me hace positivo. Bueno, acá otro paréntesis. Después tengo la coordenada y del punto A. ¿Cuánto vale? 2. 2. Acá ponemos 2. Menos, y acá me pasa lo mismo, tengo menos 2. ¿Sí? Entonces vamos a poner menos 2. Entonces esa resta al cuadrado también. ¿Sí? Fíjense que tiene forma de Pitágoras, porque acá en realidad va un cuadrado, que sería la hipotenusa, que es esta distancia, que es eso que les marqué recién, esa inclinación, nada más que está pasado el cuadrado para el otro lado como una raíz. ¿Sí? Pero viene de ahí de Pitágoras. Entonces, ¿cuánto da esto? Esto sería 3 más 2, 40. 5. Ahí vemos, 5 al cuadrado, 25. Más 2 más 2, 4 al cuadrado, 16. Entonces tendría que ser la raíz cuadrada de 41. ¿Puede ser? Bien. Sí. Bueno, raíz cuadrada de 41. ¿Sí? No lo resuelvo, lo dejo ahí en número irracional. ¿Sí? Lo dejo en raíz cuadrada de 41 y digo que la distancia entre el punto A y el punto B es raíz cuadrada de 41. ¿Bien? De esa forma se calculan las distancias. Entonces, ahora yo les dejo acá esto en pantalla y les voy a pedir a ustedes que con esta misma formulita calculen la distancia que tengo entre el punto B y el punto D, o sea, esta, ¿sí? Y la distancia que tengo entre el punto A y el punto D. ¿Sí? Esas dos distancias, calcúlense ustedes, a ver si sale y ya pasamos de largo. Hola Lucila, vos entraste recién, ¿no? Sí, Ah, ok, listo, listo, así te marco como... sí, profe, gracias. De nada. Perdón, ¿siguen viendo ¿están viendo mi lista o están viendo el...? Creo que están viendo el... Estamos viendo los números, Ah, la pizarra. perfecto.
2 menos 2. ¿Puede ser que sea la raíz cuadrada de 5? ¿Cuál de los dos? La distancia de A a D. AD. Bueno, vamos. O a mí me dio raíz cuadrada de 10. ¿De 10? A mí me dio raíz cuadrada de 10. Entonces le pegué. Y BD, raíz cuadrada de 17, ¿puede ser? Puede. La verdad que como tiré los puntos ahí, ahora lo resolvemos. D sí me dio raíz cuadrada de 17. Bueno, vamos a resolverlos así, ya llegamos a hacer los dos. Entonces, primera distancia. Primera distancia a calcular. Tengo que calcular la distancia de... Vamos a poner otra nomenclatura, así no me olvido. La distancia dijimos de BD a D. Muy bien, se lo vamos a poner así. BD y arriba le ponemos un palito. ¿Sí? Sería como la distancia lo que mide ese segmento. Entonces sería la raíz cuadrada de ¿quién? La x de b menos 2 con 2. O sea, menos 2 positivo al cuadrado. Más. Buscamos menos 2, o sea que sería la y del punto B, y a eso le vamos a restar menos 1. Sería la y del punto D. ¿Sí? ¿Por qué me da lo mismo hacer, digamos, restar B menos D o D menos B? ¿Por qué da lo mismo? Porque primero porque la distancia es lo mismo, entonces como lógico, restar uno, restar el otro me da lo mismo. Y después porque como tengo estos cuadrados que están acá, estos cuadrados me van a hacer que los signos siempre me den positivo, así sea positivo o así sea negativo. Fíjense que acá me da menos 2 menos 4, elevado al cuadrado 16. ¿Sí? Si yo lo haría al revés, ¿sí? Si yo haría
D menos B, fíjense que esa resta de coordenadas sería 2 positivo menos menos 2, que sería la coordenada X del punto B. Entonces, 2 positivo menos menos 2 sería 2 más 2, 4. Al cuadrado, 16. ¿Sí? Entonces, me va a quedar menos 4, 4. Entonces, digo por ahí, si comparan a veces ejercitaciones, recuerden que lo pueden hacer para un lado o para el otro, y les tiene que dar lo mismo, eso seguro. Y en este tenemos menos 2 más 1, menos 2 más 1, 1. Menos 1. Menos 1, pero al cuadrado, queda 1. 1 positivo. Muy bien, entonces esto lo podemos borrar y ponemos directamente 1 positivo. Muy bien. Este cuadrado ya está. Entonces, 16 más 1. Raíz cuadrada de 17. Perfecto. Entonces vamos a borrar esto. Vamos 6 y ahí como ya sumamos, sí, 16 más 1, raíz cuadrada de 17. Entonces, la distancia entre el punto B y D es raíz cuadrada de 17. Muy bien. Hace un ratito yo en raíz de 17. Pasamos con la escuela, le ponen tipo el tic de la autocorrección que está bien. Bueno. Y por último, vamos a dejar el formato porque es el mismo. Y ahora tenemos que calcular la distancia de A a D. ¿Sí? Entonces, A, D, o sea, la distancia de A a D, vamos a hacer 3 menos 2. Menos 2. 2. 2, o sea, o más o menos menos 1. Menos menos 1, que podemos poner directamente más 1. ¿Sí? Entonces tenemos 3 menos 2. 1. No, elevado al cuadrado, 1. 1. Más 2 más 1, 3. Elevado al cuadrado, 9. ¿Sí? Por lo tanto, me queda 1 más 9, 10. La raíz cuadrada de 10. ¿Sí? Esas serían las tres, digamos, las tres distancias que tenemos, ¿sí? En esta especie de triángulo, si se quiere. Vamos a marcar este triángulo acá. Entonces esto lo vamos a transformar en un segmento. Muy bien. Entonces, si yo quisiera... Si yo les pediría o quisiera calcular el perímetro de este triángulo, ¿sí? ¿Cómo harían el perímetro de este triángulo? Deberían calcular las tres distancias y sumar las tres, ¿sí? Entonces, en este caso, agarraría la calculadora y pondría raíz de 17 más raíz cuadrada de 10 más raíz cuadrada de, no me acuerdo cuál era el otro, igual a, y listo, aproximo en 2 decimales y ahí tengo el perímetro. ¿Entendido? Entonces, ahora les voy a... Perdón, profe, ¿hago una consulta? Sí, está bien. Sí, te escucho, no sé quién me dijo. Sí, yo. Te quería consultar. Entonces, ¿siempre dejamos expresado el resultado, digamos, con la raíz cuadrada? Sí, por ahora lo dejamos. No resolvemos. En raíz cuadrada no lo resolvemos. No pasamos a decimales. No, por ahora lo dejamos ahí. En caso de que yo quiera el perímetro final de una figura, bueno, ahí sí, en ese caso suma las tres raíces cuadradas con la cálculo y ahí sí, pone perímetro igual a tanto. Porque ahí sí, no queda otra, si tengo que sumar irracionales, no queda otra. Así que bueno, les voy a dejar entonces una pequeña tareita para que hagan. Que es, y perdón, lo último, ¿y cómo expresamos cuando vamos de tal punto a tal otro? ¿Cómo lo expresamos, digamos, en el cálculo? ¿Que vamos de un punto al otro? Sí. No, simplemente pones AB, por ejemplo, y un palito arriba. Un palito, bien. Sí, Okay. Estás A menos B menos A, es lo mismo. Es indistinto, digamos. Listo, perfecto. La forma de expresión, digamos, como son segmentos, porque son distancias entre puntos, acá no tenemos un sentido, no estamos yendo sí o sí de A a B.
¿sí? Eso nos va a pasar después cuando tengamos vectores. Cuando tengamos vectores, sí, no va a ser lo mismo ir de A a B que de B a A, va a ser al revés. Pero bueno, por lo pronto, que esto primero que es distancia entre puntos, es lo mismo. Así que vamos a borrar este. Y les voy a dibujar otros puntos, ¿sí? En el espacio. Y ustedes tienen que calcular para la clase que viene, a ver si sale. Les voy a dejar un cuadrilátero. Tienen que calcular el perímetro de este cuadrilátero que les voy a poner ahora. Ahí les acerco para que vean bien dónde. ¿Les puedo mandar una foto por Zoom? Sí. ¿Alguien sabe ese dato? No. Bueno. No, pero profe, le sacamos una foto nosotros y listo. Ah, bueno, ¿se le sacar una foto ahí? Vamos a hacer el intento. Si no, hacer una captura de pantalla y enviarla por WhatsApp. Claro. Creo que puedo mandarlo. A ver, vamos a probar que nunca revisé. Listo, captura de pantalla y ahí se los mando. Vamos a práctica 0106. A ver si lo puedo enviar por. Va con un par de caras incluidas. La de Karina, la de Ornella y la mía, obviamente, y la de. ¿Quién habló recién? Bueno, el chico tiene auriculares blancos que no puedo leer su nombre porque me está tapando una. Darío Gómez. Darío. No sé si era Díaz o Darío lo que decía ahí. Darío. Bueno. Sí, sí. ¿Cómo? Van esas caras. A ver. Bueno, ahí está en camino. Debería haber llegado. Me avisan si lo pueden descargar bien. ¿Vieron? ¿A dónde lo envió, profe? Por el chat ¿Dónde lo envió? del Zoom. Sí, profe, llegó bien. Ahí llegó algo, sí. Qué bueno, no sabía si podía hacer eso. Bueno, siempre descubrimos. Ajá, dejar de grabar.